Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los niños. Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a la luz pública para esta tarde, donde tenemos unos invitados muy especiales que vienen de la campaña del Pacto Histórico, pues hablando acerca de unas denuncias y unas situaciones que se están presentando específicamente en Tocancipá. No antes sin aclararles, pues obviamente que nuestro canal APT Telecomunicaciones pues no pertenece a ninguna ideología política, simplemente siempre se les dan las voces a quienes solicitan que este canal comunitario dé los micrófonos para hacer denuncias o para hablar de temáticas que son importantes para la población. Entonces le quiero dar la bienvenida hoy a Carlos Cuestas y a George Garzón. Entonces pues entrando en materia, Carlos, dándote la bienvenida, hablemos un poquito de la situación que ustedes vienen a denunciar hoy a través del canal comunitario. Buenas tardes, Alejandra, buenas tardes a todos los televidentes. Digamos, no es una situación que se presenta solamente en Tocancipá, lo hemos visto en los últimos días con empresas pues que hemos visto los comunicados públicos como Ecolanta, como el de UNO, que invitan a sus trabajadores con una invitación forzosa que tienen que votar o que pueden estar perdiendo sus empleos. Entonces, hemos escuchado que ha sucedido algo parecido en algunas empresas del municipio. Digamos, nombres concretos no podemos decir porque no tenemos las pruebas fehacientes, ni digamos, si tuviéramos los videos donde se demuestra y eso, pues necesariamente ya la denuncia estuviera puesta ante las autoridades, porque esto es un delito penal, es un delito que se llama constreñimiento al elector. Digamos, nosotros, los que tenemos empresas, los que tenemos, damos empleo a algunas de las personas aquí en Tocancipá, debemos respetar eso, la intimidad, el libre pensamiento de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros trabajadores, e invitarlos, pues, digamos, hay que invitarlos y mostrarles por qué cada uno de nosotros quiere votar por cierto candidato. Hasta ese momento lo podríamos hacer, pero en el momento de intentar decirles que si ellos no votan por tal candidato pueden estar perdiendo sus puestos y que tienen que traer pruebas de que lo hicieron, o que traigan la prueba y les damos algo a cambio por haber votado por ese candidato, están cometiendo un delito. Y pues la norma colombiana es clara. Sabemos los problemas que tenemos con la justicia en Colombia y no es justo que le hagan eso a un trabajador. Digamos, uno como patrono, yo le pago las 8 horas de trabajo al empleado, su vida, digamos, el resto de la vida de él es su vida, es su libertad, y eso, el esclavismo ya lo abolimos hace más de 100 años. Entonces se está tratando al empleado que usted por darle un salario por solo las 42 horas que trabajen a la semana, entonces ya tengo que determinar todo lo que tiene que ver en su vida, y no es cierto. No sé, en este momento las autoridades locales, las autoridades nacionales deberían de estar haciendo una cruzada para que eso no ocurra, porque están perdiendo todas las libertades de los electores y las libertades del individuo como tal, como el ser humano, como familia. Usted descompone la familia, descompone absolutamente todo, diciéndole que yo lo tengo comprado prácticamente con un salario que le estoy dando. Yo estoy intercambiando mi fuerza de trabajo por un salario, es eso, no es más lo que hace un trabajador. Y el empleador lo mismo, el empleador cuando yo tengo un trabajador, él me vende su fuerza de trabajo, su capacidad, yo le pago y obtengo unas ganancias. Es eso, yo no tengo por qué estar determinando nada más en su vida, y me parece increíble que las autoridades locales y nacionales no estén haciendo nada para investigar esto que está sucediendo. George. Alejandra, pues muy buenas tardes primero a la audiencia. Sí, esto es una denuncia pública, como bien lo dice don Carlos Cuestas, que es del sector empresarial del municipio. Su familia pues son empresarios respetados del municipio y entienden cuál es la relación contractual laboral que hay entre un empresario y sus trabajadores.
que esta no va más allá de las 48 horas semanales, dependiendo del tipo y la modalidad de contratación. Acá en Tocancipá, como bien lo dice don Carlos, del sector floricultor y de otro sector de montajes, no podemos decir nombres porque sería pues una falsa denuncia, una injuria y una calumnia, pero pues los mismos trabajadores se han acercado al pacto histórico a comentarnos que han sufrido de este tipo de presión, donde el empleador los lleva a ciertos sitios, los reúne a todos los trabajadores y les exige, acá en Tocancipá ha pasado la exigencia como tal de que tienen que votar por cierto candidato y no pueden votar por otro candidato, con una cantidad de mentiras. El sector empresarial en este país se está involucrando directamente en política. Esto es algo que nunca había pasado, Alejandra. Esto es un fenómeno nuevo y como bien dice don Carlos, ellos están cayendo en un delito. El mismo MOE, la Misión de Observación Electoral, rechazó estos actos y los calificó de delictivos. Estos son conductas punibles que están haciendo el empleador, que es una conducta punible, esa la define el Código Penal como aquella que es antijurídica, típica y culposa, que es ¿cómo podríamos definir esta conducta punible? El constreñimiento al elector está tipificado en el artículo 387 de nuestro Código Penal colombiano y atenta directamente contra el bien jurídico tutelado, que es la democracia y la participación ciudadana. Directamente incidir o constreñir a un trabajador por tener una relación laboral, una relación contractual, y inducirlos o hacerlos equivocar o llenarlos de no dejar que ejerzan su voto libre como un derecho fundamental y como este capítulo del Código Penal que el bien jurídico tutelado es la democracia y la participación ciudadana, es una conducta totalmente delictiva que no la estamos rechazando desde el pacto histórico, sino desde otros sectores políticos se ha evidenciado que se ha rechazado estas conductas. Carlos, precisamente hablando de que pues, usted tiene una empresa como tal, digamos, ¿cuál es la recomendación? Porque pues obviamente las denuncias no las podemos hacer con nombres propios, precisamente pues para no incurrir en injuria y calumnia, pero pues digamos que la situación se está presentando en el aire, digamos que todos sabemos lo que está sucediendo de forma implícita, pero entonces hablemos como empresario, ¿cuál es la recomendación de pronto a las personas en Tocancipá, en Colombia, en el departamento que nos ven en ese momento, pues para que digamos que renunciemos a ese miedo porque yo sé que mucho colombiano depende de su trabajo, es digamos el futuro de su familia, la labor que desempeña, ¿cómo hacer para independizar nuestro trabajo de lo que pensamos o nuestra ideología política? Pues yo creo que es hasta contraproducente lo que están haciendo los otros empresarios en el país y digamos, también me he dado cuenta que no es la mayoría de los empresarios, inclusive los gremios ya se reunieron con el mismo Gustavo Petro a mirar toda la parte económica que ha planteado él, fundamentalmente la recuperación del agro, y ya ellos le dijeron, bueno, si usted es presidente, nosotros ¿cómo vamos a hacer eso ahí? ¿Cómo vamos ahí? Entonces uno sabe que ellos tienen el capital para la inversión en la agroindustria y muchas cosas que todos dependemos, este país lo sacamos adelante entre todos, y entre todos es desde abajo, desde los que hacemos las labores más básicas hasta los que también diseñamos y hacemos lo que tengamos que hacer más académico y más científico. Es así que se saca el país adelante, no es que digamos que esto haya sido un enfrentamiento como siempre lo han querido ver, es que nosotros tenemos una lucha de clases y no sé qué, no, nosotros no estamos induciendo a lucha de clases. Si ha existido una lucha de clases, alguna vez le dije a algunos compañeros, esa la vamos perdiendo nosotros siempre, porque los de arriba sí siempre han estado en contra de los de abajo, y los de abajo nunca hemos hecho nada hasta ahorita en el momento que estamos empezando a despertar, y es ese despertar de los trabajadores que pueden decirle al patrón, sí señor, alguna cosa, lo que pueden hacer más fácil si les exigen una prueba o una foto, reclamen su tarjetón, márquenle el candidato que les dicen ellos, tómenle la foto, anulen ese tarjetón, pidan el otro tarjetón, que hay tarjetones suficientes, y voten por Gustavo Petro, que es la elección que creemos más favorable hacia los trabajadores. Es una lucha de toda la vida alrededor de los obreros, alrededor del campo,
sabemos que tenemos el mejor programa de gobierno para lograr sacar a este país del subdesarrollo. Y esto no solamente le va a servir a los de abajo, que llamamos a los de a pie, que llama la compañera Francia, a los nadie, que llama la compañera Francia. No, esto nos va a servir a todos. Y si el país se logra desarrollar y el país tiene una economía más fuerte, muy seguramente estos mismos empresarios van a tener unas mejores ganancias. Yo veo que de pronto es un poco un temor de ciertos tipos de empresas que están sumergidas en otros tipos de negocios que pueden ver mermado su poder de ganancia, y eso cuando nosotros intentemos recuperar la institucionalidad que se ha perdido, y entonces la lucha contra la corrupción se haga completamente cierta y se empiecen a caer todas estas cosas que se presentan encaminadas con las mafias del narcotráfico, empresarios, políticos, y pueden ver que realmente sus emporios que han montado estén montados en base de economías ficticias, economías fraudulentas. Entonces yo veo el temor en esa clase de empresarios. Los mismos multinacionales se reunieron con Gustavo Petro también para mirar cómo hacían o cómo vamos a llevar el proyecto de llevar a Colombia a un país desarrollado. Colombia es el país que tiene muchas características para ser un país desarrollado, no solo la geografía, sino la gente también del país, tenemos las capacidades de lograrlo. Entonces es mirar cómo hacen, si de alguna manera pueden lograr tomar alguna prueba, un video, una grabación. Estamos dispuestos a que podemos recibir esas declaraciones de denuncia y hacer las denuncias nosotros directamente al Consejo Nacional Electoral, a la parte de la Fiscalía de Delitos Electorales, y asumir nosotros las denuncias con las pruebas que ellos reúnan. Pero sí hacemos ese llamado, esa es la institucionalidad, y a los que tienen el deber de perseguir estos delitos que se están presentando. George, hablemos precisamente de esas recomendaciones al ciudadano de a pie que de pronto está atemorizado, no solamente pues digamos nosotros como canal hablando del candidato Gustavo Petro, sino que la gente tenga la posibilidad y tenga la oportunidad de votar por quien es de su preferencia. Sí, Alejandra, pues las recomendaciones al ciudadano son sencillas, son muy simples. Tienen que guiarse primero por un plan de gobierno, tienen que leer las propuestas, ver cuáles son las propuestas que van acorde en un crecimiento industrial, productor, que Colombia sea una potencia no solo en un sector, sino en muchos sectores, que la soberanía alimentaria la recuperemos, que los empresarios se multipliquen, pero es que hay un sector empresarial que finalmente es colombiano, porque como lo mencionaba don Carlos, Gustavo Petro ya se reunió con FENSA, Coca-Cola, bueno, una cantidad de multinacionales muy importantes, y le preguntaron a Gustavo Petro en su programa de gobierno cómo podemos nosotros articularnos, qué podemos hacer. Lo único que le exigieron a Gustavo Petro fue seguridad jurídica, y la seguridad jurídica está garantizada. Ellos van a seguir teniendo sus empresas, ellos van a seguir conservando pues la cantidad de empleos que están aportando obviamente al país, pero hay un sector empresarial en Colombia que tiene un status quo, que no quieren perder, donde ellos se sienten una clase privilegiada y que ellos son los que eligen, y que nosotros, el pueblo, no podemos elegir nuevas ideas, nuevos gobiernos. Más allá de una izquierda, lo que queremos es un progresismo, que un progreso para todos, un progreso uniforme, y no tenemos que tener miedo. De una u otra manera, como empleados, como obreros, nosotros le generamos una utilidad al empresario, al empleador. Ellos sin el empleado no son absolutamente nada. Ellos, si los contratan, si ellos tienen un empleo, que pasan la mayoría de empresas. Obviamente hay excepciones, porque uno no puede lanzar una falacia de generalización apresurada. Hay empresarios muy buenos en este país, hay gente que las utilidades las comparte proporcionalmente con sus empleados, pero hay un sector empresarial que tiene utilidades desproporcionales, como el sector agricultor, que con todo este tema de la caída del peso colombiano y a la hora de la tasa cambiaria y el dólar con el precio que tiene, y como ellos exportan, ellos están teniendo utilidades muy grandes. Pero usted va al trabajador de la flora y está en las peores condiciones
económicas, en las peores condiciones de empleo, y sigue por un salario mínimo que no se ve representado en las utilidades que está generando esta empresa. Lo único que presenta Gustavo Petro es que haya una mayor inversión, pero no solo una inversión mayor en la educación, en el agro, en el campo, sino una ejecución real, y que esta ejecución logre una economía de saberes, de pensamientos, de nuevos profesionales, de nuevas ideas, de una capacidad que el colombiano tenga para generar riqueza a través del conocimiento. Eso es lo que propone Gustavo Petro a través de su programa de gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. Estás viendo APT, creando para ti. ¿Cómo pasarme a la televisión digital? Primero, identifica si tu televisor es Smart TV y tiene TDT. Segundo, si tu televisor tiene un solo puerto, conéctalo a nuestra ONU. Si por el contrario, tu televisor tiene 2 puertos, comunícate con nosotros para que un técnico se dirija hasta tu hogar a hacer la correspondiente instalación. Tercero, con el control de tu televisor, pulsa el botón de ajustes. Cuarto, ve a la opción de canales. Quinto, ahora pulsa en sintonización de canales. Sexto, cuando estés aquí, simplemente pulsa en sincronización automática. Iniciar. Esta sincronización tomará cerca de 2 minutos. En antena DTV aparecerán 44 canales en digital. En cable TV, 58 canales análogos. Así de fácil, podrás acceder a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Recuerda que si tu televisor no tiene TDT, deberás comprar el dispositivo y conectarlo al cable de APT. Si tienes alguna inquietud de cómo acceder a la televisión digital, conéctate a nuestra línea telefónica 310-240-3002. Nuestros técnicos estarán en la disposición de colaborarte si necesitas que te ayudemos con esta configuración. Pásate a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Mansión Electrodomésticos llega a Tocancipá con lo último en tecnología para tu hogar. Las mejores marcas en lavado, refrigeración, cocción, audio, video y electromenores. Manejamos crédito de financiación Bandilisto y Siste Crédito. Visítanos y compruébalo. Calle 10ª, número 758. Lo que quieres lo encuentras en Electrodomésticos Mansión, su mejor decisión. APT Telecomunicaciones, empresa 100% tocancipeña. Apoya lo nuestro, crecemos contigo. Ofrecemos combo Internet más televisión desde 55,000 pesos, 8 megas, 20 megas, 50 megas. La mejor calidad al mejor costo. Internet ilimitado. Fibra 100% al hogar. Velocidad simétrica. Televisión por solo 24,000 pesos, 56 canales más 7 canales decodificados. Beneficios por ser asociados. Convenio con el Centro Vacacional Mirador del Sumapaz. Canal comunitario. Solución técnica eficaz. Instalación sin costo por traer referidos. Diferentes medios de pago. Estamos ubicados en la vereda Berganzo, sector Gómez, lote número 2, Tocancipá, Cundinamarca. Comunícate con nosotros al 310-240-3002 o al 310-323-5974. Encuéntranos en Facebook como APT Telecomunicaciones. Instagram, @APT Telecomunicaciones. Empresa 100% tocancipeña. Apoya lo nuestro, crecemos contigo. Contribuyente tocancipeño, recuerda el vencimiento de tus impuestos. Hasta el 31 de mayo podrás beneficiarte del descuento del 5% en tu impuesto predial. Y si tienes un establecimiento comercial, hasta el 31 de mayo podrás pagar tu impuesto de industria y comercio oportunamente. Evita sanciones e intereses de mora. Tocancipá, trabajamos para ti. No te puedes perder esta gran oportunidad. Participa de esta excelente oferta por traer referidos a APT Telecomunicaciones. Descuentos de hasta el 30% en nuevas instalaciones o en el pago de su mensualidad. Válido hasta el 31 de mayo de 2022. ¡Anímate! Aplican términos y condiciones. APT Telecomunicaciones. Para mayores informes, comunícate al 310-323-5974 o al 310-240-3002. Estás viendo a la luz pública.
Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública, pues hablando de este tema tan importante. Me gustaría preguntarle a Carlos y a George, ¿por qué es tan visible, digamos, en esta elección? Yo sé que, pues, digamos que estas elecciones han sido atípicas porque, pues, el país está muy polarizado y se ven, digamos, como radiografías y hojas calcantes de la corrupción que ha habido como siempre, pero que ha sido como más invisible. ¿Por qué en esta coyuntura se es más visible este tema como es inducir el voto de los trabajadores, Carlos? Digamos, hay un temor grande en lo que ha hecho Gustavo Petro a través de su vida, y vemos que hay muchos en la cárcel debido a sus investigaciones. Hay más de 35 senadores en la cárcel. En el 2010 él destapó una olla que se llamaba la parapolítica, y están, digamos, descubrió eso y se fueron para la cárcel en un país donde no funciona mucho la justicia. Lo mismo pasó con el proceso de los hermanos Moreno. En esa época éramos compañeros de partido con Gustavo Petro, y él fue capaz desde el mismo Polo Democrático Alternativo de destapar lo que estaba sucediendo en Bogotá con lo que llamaban el carrusel de la contratación. Y ahí vemos a los hermanos Moreno con las penas más grandes que se han puesto el país por corrupción. Entonces, esto es lo que realmente teme ese statu quo que hablaba el compañero George, de que está establecido desde que casi sabemos que tenemos gobierno republicano aquí en Colombia. Hay una casta que está montada sobre la sociedad colombiana y ha vivido de eso, de los privilegios que da la sociedad colombiana, de los privilegios que da gobernar, que los privilegios que da ser el empresario, de los privilegios que es, digamos, Colombia ni siquiera ha avanzado, porque ya no podríamos ni siquiera tener discusión de entre derecha e izquierda, entre modelos económicos capitalistas o socialistas o comunistas, como dicen algunos. No, es que Colombia ni siquiera ha salido del feudalismo. Vamos a las regiones más alejadas del país y funcionan con microejércitos, con economías ilegales. Estos son sistemas feudalistas que ni siquiera el país se ha desarrollado en un capitalismo. Estamos tan atrasados que no ha sucedido eso. Entonces, lo que vemos es eso, ese choque de esos privilegiados que temen perder esos privilegios y que saben que con un gobierno alternativo, con una persona que ha ofrecido resultados, que toda la vida ha sido entregada a la lucha de los menos favorecidos, a la lucha de los obreros, que las políticas que se han implementado estos últimos años, cuando hubo, después de la apertura económica, que se empezó con el libre comercio, que se empezaron con este capitalismo salvaje, empezaron a empeorar las condiciones de los trabajadores, se perdieron las horas extras, se perdieron los dominicales. Entonces la condición del trabajador cada vez ha sido más pauperizada, y los únicos que ganan son estos que están privilegiados en ese status quo. Entonces, lo que está definiendo el país es eso: si avanza a un nivel económico diferente, si llegamos a un real capitalismo y definimos y recuperamos toda la institucionalidad de este país, o nos quedamos atrasados en un feudo de hace 200 años que eran las políticas económicas de los países. Entonces, realmente es eso, quitar los privilegios que tienen y ofrecer las garantías de que con los impuestos que pagamos todos los colombianos se les dé oportunidades a todos los colombianos de llegar al poder, como pasa en la campaña de Gustavo Petro, de que la compañera Francia Márquez, una compañera que sale desde los lugares más conflictivos del país, Suárez, Cauca, una compañera que se paga la universidad siendo vendedora ambulante, es una cosa increíble, que se gana un premio por toda su lucha, que es equivalente al premio Nobel en protección ambiental, y que sea la vicepresidenta. A ellos les duele, les escoce, no pueden aguantarse eso, porque dicen, bueno, una persona, esa negra hermosa de color que venga a ser la vicepresidencia, para ellos es increíble que pueda suceder en Colombia, y realmente esto partiría la historia del país. Nosotros creemos que para bien de todos los colombianos, y que dejaría de pasar todo esto que ha pasado. Han pasado cosas tan increíbles como los falsos positivos, una cosa que en un país civilizado no se podría estar presentando. Entonces, es esa definición de un nuevo país, o quedarnos realmente en el caos y llevar a toda la población a un estado de pauperización más grande que el que tenemos ahora.
George, hablemos de por qué se hace ahorita tan visible esta clase de situaciones de inducir de pronto a los trabajadores a un voto específico. Alejandra, pues es claro el susto que tiene la clase política tradicional y empresarial colombiana, porque como pues ya lo había expuesto antes, las multinacionales o las grandes multinacionales norteamericanas, europeas, se sentaron a hablar con el candidato, que tiene una probabilidad muy grande de ser el presidente de la República, y despejaron muchas dudas que tenían frente a su plan de gobierno. Pero estos ataques vienen de un sector empresarial que siempre ha estado alineado a esa clase política tradicional, oligarca, que ellos no les da miedo ni siquiera, ellos saben que pueden seguir generando las mismas utilidades que generan en un eventual gobierno de Gustavo Petro. Ellos lo que les aterra es que empiecen a generarse nuevas riquezas, un nuevo sector empresarial. Ellos les da miedo que el de clase media, que el pobre esté más cerca de ellos, porque ellos nos ven, como decía don Carlos, como un semifeudo, donde están los señores feudales y los siervos de la gleba en una brecha social muy grande. Y a ellos les da miedo que la gente reaccione, que la gente piense, que la gente se eduque, que la gente pueda llegar a tener unas condiciones económicas donde les digan basta, esto tiene que cambiar. Y se nota que a pesar de que somos un país repleto de mestizos, que el 10% de la población colombiana es afrodescendiente, mostramos nuestra xenofobia con toda la migración venezolana, el racismo desde que Francia Márquez es fórmula vicepresidencial de la candidatura con más probabilidades de llegar a la presidencia. La empezaron a atacar por su forma de hablar, por su estilo, o sea, una cosa tan baja que uno dice en un país de mestizos, en un país que no tenemos ni siquiera una identidad propia, de criollos, vienen acá a imponer que las clases políticas tradicionales tienen que venir de cierto linaje. O sea, es extraño lo que se vive en Colombia y es triste saber que en este país exista ese racismo tan marcado, que se atreven a llamar a simio a una mujer que representa a la mujer colombiana, la mujer guerrera, la madre cabeza de hogar que salió sola adelante, que se pagó su carrera universitaria, que consiguió un premio Goldman al medio ambiente, que es de una región tan apartada y tan olvidada del país. Entonces, no, Alejandra, yo veo que el país está cambiando, que el chip está cambiando, que este sector empresarial que creían que eran los únicos que tenían acceso a la educación alta, a la información real, que los medios de comunicación, que la misma internet ha hecho que la gente se eduque, que se haya vuelto hasta autodidacta, entienda y tenga un despertar colectivo, el cual ellos no quieren aceptar y nos quieren seguir teniendo en ese letargo intelectual y sumergidos y sumisos de por vida a una clase política que la tenemos que mirar con reverencia y levantar la cabeza para verlos. Bueno, el próximo 29 de mayo pues son las elecciones. Me gustaría pues que le dejáramos a los televidentes una reflexión, pues independiente de que ustedes son de la campaña de Gustavo Petro y del pacto histórico, pues hablemos de esas recomendaciones humanas, de que la gente pues tenga esa autorreflexión, ese autoconocimiento para saber por quién votar y no dejarse inducir absolutamente por nadie. Pues los invitamos a que piensen no solamente en ellos, no solamente en el momento, sino el momento histórico que tiene el país de cambio. Y es un cambio, como dice el programa de gobierno, a convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. La vida está por encima de todo, y ahí lo han demostrado los empresarios, de que supuestamente nuestra vida tiene un valor, y muy seguramente cuando pasa un accidente, cuando hay una indemnización, lo toman de esa manera, a usted lo valoran por los tiempos, por su salario, y le dan una cantidad de dinero por esa vida que se perdió, digamos, pero no, realmente piensen en que cuánto vale una madre para un hijo, cuánto vale un hijo para un padre. No tiene valor, la vida no tiene valor, y eso es lo que estamos llamando nosotros en nuestra campaña. El agua que da la vida, que permite que este planeta tenga vida, no tiene valor, y aquí le han puesto precio. Aquí le han puesto precio. Las próximas guerras todo el mundo ha escuchado que van a ser por el agua, y estamos perdiendo, estamos entre los 10 primeros países del mundo en reservas hídricas de agua dulce, lo estamos perdiendo. Éramos el tercero en biodiversidad, ya somos el cuarto. Entonces esto es lo que realmente tiene valor el país, y la sociedad como tal, los colombianos
no es por dárnosla ni nada, pero somos unos humanos inteligentes, resolvemos problemas, somos capaces de hacer muchas cosas. Muchos de los colombianos cuando salen del país, algunos van con su inteligencia a hacer otras cosas que están por fuera de la ley, pero muchos de los que salen van a trabajar y son apetecidos en los trabajos porque somos unas personas que resolvemos cosas y que somos muy inteligentes para cualquier cosa. Entonces un país de estos bien administrado, gobernado por gente que realmente crea que los recursos públicos son sagrados, que no se deben de perder en corrupción. Esto es lo que necesitamos, un país que se administre bien y muy seguramente vamos a tener Colombia dentro de 10, 20 años, sea un país desarrollado, un país viable para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vienen detrás nuestro. Esa es la responsabilidad que llamamos a los ciudadanos, que piensen un poco en lo que le vamos a dejar a los que vienen detrás nuestro y por eso los llamamos este 29 de mayo a que nos acompañen con Gustavo Petro y Francia Márquez con este programa de gobierno Potencia Mundial de la Vida. Muchas gracias. George, el mensaje final. El mensaje final, Alejandra, es que nadie es dueño de nuestra vida, que nosotros tenemos un momento, un instante en el que somos libres y tenemos poder sobre cualquier persona, y es en el momento que votamos, que elegimos a nuestros gobernantes. Por eso hay una democracia representativa, y esa la vemos ahí, elegidas en nuestros gobernantes, y es en el momento que le otorgamos, es un momento sagrado donde le otorgamos poder a alguien, que votemos a conciencia, que leamos los planes de gobierno, que este país no se va a acabar con populismos baratos como quitarle la billetera a los corruptos o no usar la Casa de Nariño como palacio presidencial. No, esto se acaba con propuestas reales, con propuestas de cambio, de un modelo económico distinto, de progreso, de proyección, que recuperemos nuestros campos, que el campo vuelva a ser habitado, que miremos estos recursos naturales, que miremos el turismo, el bioturismo, la potencia que tenemos. Somos potencia intelectual en personas, en recursos, en naturaleza, y Colombia tiene el momento histórico y la oportunidad para cambiar esto. No sigamos siendo cómplices porque de una u otra manera, votando por el equivocado, resultamos siendo cómplices de nuestros mismos verdugos. Bueno, un agradecimiento muy especial a Carlos y a George que nos acompañaron esta tarde aquí en La Luz Pública. Un agradecimiento a ustedes. La reflexión de parte de APT Telecomunicaciones es que cada uno desde su casa reflexione, analice las propuestas de su candidato y vote a conciencia. Mil gracias. Bienvenidos a La Luz Pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los hijos. Estás viendo APT, creando para ti.